En 630 cayó el Kanato túrquico oriental, el estado que controlaba Asia Central desapareció. Pero, como se dice, la naturaleza aborrece el vacío y la lucha por el poder apenas comenzaba. Los pueblos túrquicos que lo habitaban no desaparecieron, al igual que los uigures tampoco se fueron a ningún lado. Al contrario, fueron ellos quienes tuvieron que asumir uno de los papeles más difíciles en la historia de la región. Se encontraron en la primera línea entre la estepa y China, en la línea de contacto de dos mundos. Los uigures se convirtieron en ese mismo colchón que contenía el avance chino hacia el norte y al mismo tiempo impedía que las tribus de la estepa se desintegraran por completo. Tras la caída del Kanato túrquico oriental ante los chinos, la estepa quedó sin centro de poder. Ahora cada alianza y cada tribu actuaban por su cuenta y buscaban nuevas formas de sobrevivir. Los kirguises vivían en las cabeceras del Yenisei, eran fuertes militarmente y se les conocía como un pueblo duro que rara vez formaba alianzas duraderas. En el oeste, la alianza tribal de los carlucos se fortalecía. No eran enemigos ni aliados claros de los uigures y actuaban de forma pragmática, apoyando a China o a los turcos según les convenía. También participaban en la arena política los Si-Yanto y los Basmilos. Los clanes teleúdicos, descendientes de antiguas alianzas, los uigures tampoco se quedaron al margen e intentaron establecer su propio orden. Parte de sus clanes, junto con las tribus teleúdicas, crearon una alianza efímera que se conoce como el Kanato de Sartardur. Se sabe poco sobre él. No era un estado centralizado, sino un intento de mantener la estabilidad. Tras el colapso del antiguo centro túrquico, solo los uigures que pastoreaban cerca del Altai y el Turquestán oriental se unieron a la alianza. La mayoría de los uigures vivía al este, en el valle de Arjón, y mantuvo sus líderes, tierras y lugar entre los pueblos túrquicos. La principal fuerza de unión fue el antiguo clan Yaglakar. La gente confiaba en sus ancianos porque entre los tele y los uigures el poder se basaba en el respeto y no en la imposición, y Yaglakar era reconocido por mantener la alianza. Por eso, la China de la dinastía Tang se vio obligada a tener en cuenta la realidad. Si quieres hablar con los uigures, tienes que hablar con Yaglakar. Mientras tanto, en el sur se fortalecía el imperio Tang. Su gobernante, Li Shimin, era consciente de que controlar por la fuerza las tierras esteparias del norte no era realista. Las tribus túrquicas resistían derrotas y se retiraban a pastizales lejanos, pero conquistarlas por completo era casi imposible. Por eso, seguía la estrategia de someter a los bárbaros usando a los mismos bárbaros. Así surgió el sistema del llamado control suave, de TANG. No ponían a sus propios funcionarios por encima de los nómadas, sino que apoyaban el poder de las familias locales de los Khanes y les otorgaban títulos honoríficos. Los ancianos uigures se convirtieron en gobernantes oficiales en los distritos del norte. Los chinos inventaron varios títulos, pero el objetivo seguía siendo obtener el control fronterizo. Para reforzar la influencia Tang, restauraron la infraestructura en las tierras anexadas y construyeron unas 60 posadas, estaciones de correo y almacenes de grano. Esto era inusual en la estepa, pero facilitaba mantener abiertas las rutas de caravanas y mover tropas más rápido si era necesario. Para los uigures, esto era beneficioso, ya que el comercio les generaba grandes ganancias. Por sus tierras pasaban las principales ramas de la ruta de la seda, transportando seda, bronce, té, grano y artesanías. En sentido contrario iban uigures, caballos, pieles, sal, metales y productos de la estepa. Sin exagerar, se puede decir que China necesitaba estos suministros. El ejército Tang habría sido mucho más débil sin los caballos uigures, y la corte imperial se volvía vulnerable sin las pieles y la sal del norte. En invierno, los uigures habitaban entre los mundos chino, sogdiano y la estepa, lo que los hacía un socio clave. La dinastía Tang y los centros comerciales occidentales sabían que si los uigures mantenían el orden en Arjón, la ruta de la seda seguía abierta y la economía regional funcionaba. Pero el comercio es solo una parte. Con las mercancías también circulaban ideas, textos, religiones y artesanos, y los uigures se volvieron intermediarios culturales. Por los comerciantes sogdianos conocieron el maniqueísmo y budismo, por China, las prácticas administrativas, y por la estepa, las tradiciones militares turcas. Pero el control suave no solo se trata de beneficios económicos, también se trata de diplomacia.
Tang. Enviaban regalos, credenciales y distintivos honoríficos. Los embajadores chinos aparecían cada vez más en las cortes de los khanes uigures, tratando de establecer lazos personales. Los uigures aceptaban estos gestos, pero mantenían su independencia. Ellos entendían que el honor y los regalos eran una forma de comunicación y la independencia era otra, y que estas dos cosas eran difíciles de combinar si no se actuaba con cautela. Es decir, los uigures actuaban de manera pragmática. Si China ofrecía paz, caminos y comercio, ¿por qué no aceptarlo? Eso mejoraba la vida en la estepa, pero su poder y tierras no los entregaba a nadie. Fue precisamente en este periodo cuando la familia Yaglokar empezó a fortalecer su autoridad, convirtiéndose de un clan respetado en una dinastía que tarde o temprano llevaría a los uigures a tener su propio estado. Después de la caída del Kanato turco oriental, al mando de la Unión Uigur, en Arjón, llegó el líder mayor de la familia Yaglokar, Tumid Uluk Iltabir. Desde la dinastía Tang, era jefe del distrito de Janjai, pero en realidad seguía siendo Khan de las estepas, líder de las tribus. China reconocía su autoridad y la confirmaba con títulos, sin intervenir en sus asuntos internos. Ese tipo de compromiso les convenía a todos, pero la política exterior de los uigures era mucho más compleja de lo que parecía para los cronistas chinos. En esos años, la estepa estaba llena de fuerzas que intentaban ocupar el lugar del colapsado Estado túrquico. Uno de esos nuevos centros de poder fue el Kanato Siyanto de Muchenitsa, formado por las tribus Siyanto, que buscaba controlar Mongolia y someter a los uigures. Aryona. A Yaglokar no le agradaba esto y el conflicto era inevitable. Pero en esta historia había otra parte, Corea, o como se llamaba en ese entonces, Goguryeo. En 643, el gobernante coreano Jongye-Samun buscó aliados contra la presión de Tang y pidió ayuda a los uigures del Kanato Sartadus. Al enterarse, Li Shimin actuó preventivamente, pues una alianza así amenazaba la frontera noreste de Tang. Como aliado recurre a Tumidu. Fue una alianza enredada, cada uno tenía sus propios objetivos. Los Tang pensaban que estaban usando a los uigures en la lucha contra Goguryeo, pero en realidad eran los uigures quienes usaban a los Tang para presionar a sus propios rivales. Al final, los uigures y los Tang realizaron varias campañas conjuntas contra los Siyanto y los Sartadush y los derrotaron. Esta victoria consolidó por primera vez a los uigures como una fuerza capaz de destruir kaganatos, no solo de reaccionar a otros. Las crónicas chinas admitían que los uigures mostraron resistencia y unidad, poco común entre los pueblos del norte. En esta ola ocurre el fortalecimiento de Tumida. Él no tenía la intención de convertirse en vasallo chino, y inmediatamente después de la victoria, se proclamó a sí mismo como el Khagan Uigur, es decir, de hecho declaró su independencia y la creación de un nuevo estado. Fue una acción audaz contraria a la política china. Li Shimin, tras vencer a turcos y Sartadushi, no podía iniciar otra gran guerra en el norte. No le quedaba otra opción que reconocer formalmente el Kaganato de Tumida, pero no aceptó el fortalecimiento de los uigures. Li Shimin planeó eliminar a Tumida y reemplazarlo con un gobernante más obediente. A través de sus agentes, los chinos contactaron al sobrino de Tumida, llamado Uge. Le prometieron que lo harían Khagan de todos los uigures si ayudaba a eliminar al gobernante corrompido por el poder. El sobrino aceptó. Él mató a Tumid Khagan y a varios de sus allegados, y luego se apresuró a ver al hombre de confianza de Li Shimin, el funcionario llamado Yan Lichin, para informarle sobre el trabajo realizado. Él mismo terminó siendo víctima de la traición de Yan Lichin, quien mata a Uge para ocultar la conspiración. Sin embargo, los uigures no eran ingenuos habitantes de las estepas. Al enterarse de la verdad sobre la conspiración, las tribus pusieron en el trono a los hijos. El hijo de Tumida Bayan. El nuevo Khagan asumió el control y mostró que los uigures no dejarían que Tang dictara su destino. Bajo su liderazgo, vivieron una relativa estabilidad. Se volvió la figura que consolidó la autoridad de la dinastía Yaglokarov. Si Tang era un vecino peligroso en el sur, desde el norte se acercaba una amenaza aún más seria. Después de varias décadas de decadencia, los clanes túrquicos de la dinastía Ashina lograron unirse de nuevo en el año 682. El príncipe túrquico, el Tarish Khagan, más conocido como Kutlug, hizo algo increíble. Restauró el Kanato túrquico oriental, que también es llamado el segundo Kanato túrquico oriental.
En toda Asia del Norte, esto fue un nuevo desafío. El Kanato se expandió, sometiendo tribus, y los uigures también sintieron esa presión. Ese mismo año 622, las tropas de Kutlug atacaron a los uigures y les infligieron una derrota. Ahora los uigures quedaron entre dos fuegos, los turcos al norte y Tang al sur. La vecindad los obligó a decidir algo difícil. Tang demostró astucia al organizar el asesinato de Tumida, mientras los turcos hacían tributarios a los uigures y los mantenían sometidos. Al elegir el menor de dos males, los gobernantes uigures tomaron un camino pragmático y formaron una alianza temporal con Tang contra el dominio turco. Esto no fue una traición. Fue un cálculo político frío al estilo de la diplomacia de las estepas. Apoyar a quien ayude a debilitar al principal enemigo para evitar mayores pérdidas. Algunos clanes uigures se mudaron a Ordos, una zona más segura bajo control del imperio Tang. No debe verse este traslado como huida o exilio. Esta política era común en la estepa durante las grandes migraciones, los nómadas y las guerras Tang. Acogían bajo su protección a aquellos clanes que aceptaban defender la frontera y servir en el ejército. Los uigures en Ordos recibieron tierras, apoyo y la oportunidad de vivir sin la amenaza de un ataque inmediato. Este grupo de uigures se unió a las tropas fronterizas de Tang. Sabían cómo luchar en la estepa, conocían las rutas y, en caso de peligro, podían movilizarse rápidamente. Ese servicio ofrecía a los uigures una experiencia que muchos otros pueblos de la estepa no tenían. Así fue como conocieron la administración militar china, el abastecimiento, la disciplina y la organización. Mientras tanto, la situación en Mongolia se volvía cada vez más tensa. El nuevo gobernante de los turcos, Kapagan Khagan, estaba construyendo un poderoso estado y expandiendo el poder de Ashina casi hasta los mismos límites que existían en la época del primer Kaganato turco. Él presionaba a los carlucos, sometía a las tribus teleutas y empujaba a la periferia a todas las alianzas que no encajaban en su proyecto. Los uigures, que permanecían en sus tierras natales en Arjón, sentían esa presión sobre ellos, pero, a diferencia de muchas tribus vecinas, no se sometieron al mando de Kapagan. Gracias al poderoso clan Yaglakar, los uigures conservaron su autonomía y lograron mantener sus fronteras. En 715, la tensión entre el Kanato túrquico oriental y la Unión Uigur creció drásticamente. Los uigures ya no querían ser tributarios. En 716 ocurrió un evento que lo cambió todo. Kapagan Khagan regresaba de otra campaña cuando su séquito atravesaba los bosques cerca del río Kerulen. Cayó en una emboscada de guerreros uigures Bayirkú y el Khagan murió en el enfrentamiento. Fue un golpe audaz que demostró que los uigures estaban dispuestos a luchar por su libertad hasta el final. Esto también sorprendió a la estepa. El hombre que dominaba casi toda Asia Central cayó por un golpe preciso, no por un ejército. Tras la muerte de Kapagan, el Kanato túrquico oriental se debilitó rápidamente y las mismas tribus que antes se sometieron se rebelaron. En la estepa, los carlucos se fortalecieron, los bayirku se volvieron más activos y los uigures defendieron sus tierras con más confianza, impidiendo que el poder túrquico interviniera en los asuntos internos de Argón. Quedó claro que los días del dominio túrquico estaban contados. Los uigures seguían manteniendo el equilibrio entre Tang y los túrquicos, vigilaban las relaciones con las tribus vecinas y al mismo tiempo mantenían su propia alianza. Como antes, algunos uigures servían a China en Ordos y otros conservaban las tierras de los arcones. Sin embargo, los principales problemas venían de los funcionarios chinos locales, no de los túrquicos. En esa época, en distritos del norte de Tang, surgen gobernantes que abusan de su poder, imponen altos impuestos, exigen regalos y se entrometen en asuntos internos de las tribus. Para la dinastía Tang, esto era normalmente un problema burocrático, pero para los pueblos nómadas, tales intervenciones se percibían como graves ofensas. Este conflicto está reflejado en las crónicas chinas. El gobernador chino de Lianzhou, llamado Wang Guncho, se comportaba como si los distritos del norte fueran su propiedad personal. Él tenía conflictos con la nobleza uigur y castigaba a los gobernantes sin investigar los hechos. Por su denuncia, uno de ellos murió en el exilio tras ser destituido. Esto continuó durante años y poco a poco llevó la situación al límite. Entonces, entre los uigures surgió un hombre que decidió que esto ya no podía tolerarse más. Se llamaba Yu Shu, representante del clan Yaglakar, uno de los comandantes de la estepa más respetados.
Él no tenía la intención de rebelarse contra Tang como Estado. Más bien se trataba de responder al abuso de un funcionario en particular. Cuando Wang Juncho dejó el distrito para participar en la campaña contra los tibetanos, Yu Shu aprovechó el momento para resolver el problema a su manera. Reunió a sus partidarios, atacó al destacamento del gobernador y Juncho murió. Para Tang, esto fue una señal de alarma, no tanto por el asesinato en sí, sino porque el norte empezaba a salirse del control de los funcionarios designados por la capital. El imperio respondió rápido, envió tropas y restableció el orden. Shu no pudo enfrentar al ejército imperial y se retiró al norte, donde los turcos ganaban fuerza. Pero lo más importante no fueron las consecuencias de la batalla, sino otra cosa. Esto fue la primera manifestación clara de que el antiguo modelo de relaciones de Stalin-Tang se había agotado. Los uigures dejaron de ver a los funcionarios como intermediarios y estos ya no comprendían la estepa. El sistema de control suave, vigente casi un siglo, empezó a desmoronarse. Tras la partida de Hu Shu, su hijo Kutluk Belge ocupó su lugar en la alianza. Al heredar el poder, la situación de la alianza uigur no era sencilla. La administración Tang dejó de ser un socio confiable. En el norte actuaban los turcos Ashina, que aún buscaban dominar a sus vecinos. En el oeste surgían los carlucos y en la estepa central los basmilos se fortalecían. Los uigures necesitaban un líder que pudiera sacarlos de ese caos, y Kutluk Belge resultó ser precisamente esa persona. Kutluk Belge no se apresuró a tomar medidas drásticas. Primero, devolvió la autoridad al clan Yaglakar, reunió a las tribus descontentas a su alrededor y restableció los lazos entre los grupos uigures orientales y occidentales. Kutluk sabía que si los uigures no se unían, serían absorbidos por los Tang o los turcos. Solo la propia fuerza podía darles libertad de acción. A inicios de 740, Asia Central vivió gran tensión. El segundo Kanato turco, que hasta hace poco parecía una potencia poderosa, estaba perdiendo rápidamente el control sobre las tribus. Usu Khan, su gobernante, enfrentaba una situación muy difícil. Los basmilos fueron los primeros en levantarse contra él, lo derrotaron y lo obligaron a huir de la capital. Algunos líderes turcos no esperaron el desenlace y se unieron a los chinos, mientras que los uigures vieron aquí la oportunidad esperada por décadas. Según fuentes uigures en las inscripciones de Mayanchur, Usu Khan y su esposa fueron capturados por los uigures. En las crónicas chinas se dice algo diferente, que fue asesinado por los basmiles y que su cabeza fue llevada al emperador chino en Chang'an, donde incluso ordenó exhibirla en uno de los templos, como muestra de que la amenaza del norte se había eliminado. En ese periodo, el correo político entre la estepa y el imperio celestial operaba de forma peculiar, sobre todo con los kaganes. La caída de Usuyan marcó un punto de no retorno. El antiguo centro de poder túrquico desapareció y la estepa necesitaba un nuevo orden. Fue en ese momento cuando tres fuerzas tomaron protagonismo: los uigures, los basmiles y los carlucos. Su unión no fue por amor, sino un cálculo pragmático, pues ambos buscaban fortalecerse antes de que Ashina colapsara. Los uigures, liderados por Kutluk Belge, se unieron a la alianza como la fuerza más organizada. Los basmiles buscaban mantener el éxito obtenido tras derrocar a Usuyan, mientras que los carlucos veían la oportunidad de liberarse de la antigua presión de los turcos y expandir sus propias tierras. En 742 se formó la Triple Alianza, que eliminó el Kaganato, pero tras la caída turca, la alianza empezó a fracturarse. Los basmiles dieron el primer paso. Su líder Tse-de-ishi se proclamó como el nuevo Kagan turco. Los líderes uigures y carlucos solo recibieron cargos de socios menores, Yabgu de la mano izquierda y derecha. Para Kutluk Bilge, esto era inaceptable. Los uigures eran el pueblo más numeroso y fuerte de la Unión. Esperó mucho, reunió seguidores, consiguió el apoyo de los carlucos y en 744 dio el golpe. En la batalla final, el Kagan basmilo fue derrotado y asesinado. Y las crónicas chinas vuelven a señalar un detalle familiar. Su cabeza fue enviada a Chang'an, igual que la cabeza de Usujan. Al emperador claramente le gustaba cuando las pruebas de la victoria podían verse en persona. Bueno, es conveniente, ¿no?, que los esteparios se maten entre ellos y Tang solo observa. Después de eso, ya no quedaba nadie para resistir. En ese mismo año, 744, Kutluk Bilge se proclamó Kagan de todos los uigures. La dinastía Tang lo reconoció y le otorgó el título de Ivan, príncipe justo.
Así apareció el Kanato uigur en el mapa. Cabe destacar que los uigures no destruyeron el mundo túrquico ni se opusieron a sus vecinos, sino que, al contrario, se convirtieron en el pueblo que logró mantener el orden donde otros imperios no pudieron. La creación del Kanato uigur marca un nuevo capítulo en su historia. Una época de grandes reformas, florecimiento de la escritura, diplomacia y ese papel de amortiguador que durante muchos siglos seguirá definiendo la historia de la región. Pero esa ya es otra historia. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos.